Existen muchas Habanas. Todos tenemos una historia que contar, tantas preguntas, una necesidad de indagar, de descubrir. Existe una Habana de leyendas por contar, de una tradición que recordar. Existe una Habana misteriosa, secreta, oculta. Bueno, yo no es que yo sea renuente a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero yo, como decía José Luis Borges, el gran escritor argentino, dice Borges un día, vino aquí un periodista a entrevistarme y se sintió muy contrariado porque se rompió la grabadora. Yo no creo en los inventos nuevos, yo soy partidario de los inventos viejos. Nunca se me rompe la cuchara y jamás se me ha roto la escalera. En ello, aunque tengo la computadora, el tablet, todo ese tipo de cosas, pues yo sigo con mi ficha. Yo tengo miles de fichas de papel, reciclado además, donde apunto cosas que me cuentan, ¿no? En 1924, Víctor Manuel pinta La Gitana Tropical. En 1926, Antonio María Romeo compone Tres lindas cubanas y Miguel Matamoros Son de la Loma. Ciro, confiesa a quienes desarrollan una profesión que les es imposible prácticamente vivir sin someter al análisis de su oficio cualquier circunstancia. En este caso quisiera preguntarle, ¿cómo sucede con Ciro? ¿Cómo vive él, el investigador, el periodista, a la hora de realizar un paseo o realizar una gestión cotidiana? Bueno, a veces es una curiosidad molesta, ¿no? A veces es una curiosidad que te molesta a uno, porque yo voy caminando y veo una placa, una tarja, y me detengo a leerla, veo un busto y me detengo a verlo. A veces no puedo satisfacer la curiosidad, pero entonces me quedo con eso, dándome vueltas por qué y qué pasó. Y entonces es una cosa que a veces, y sobre todo quien da acompaña, se siente muy contrariado a veces, porque estamos caminando, estamos paseando, me pasa igual con las comidas. Es decir, a veces anoto los menús de los restaurantes, los precios, eso. Y después lo puedo guardar, lo puedo utilizar, no sé, pero siempre lo hago. Es un vicio, ya casi es un vicio. ¿Siente Ciro Bianchi que algún lazo comunicante con una generación anterior le ha cedido esa necesidad de contar la historia, de hacernos entender y comprender La Habana? Bueno, yo tuve mi familia, mi abuela, mi padre, eran grandes contadores de historias. Siempre estaban contando una historia. Mis tíos abuelos, aquellos tíos que nunca hablaron de 10 de octubre, siempre decían Jesús del Monte. Y el puente Agua Dulce, que yo nunca llegué a ver el puente Agua Dulce, ¿no? Pero bueno, ellos hablaban del puente Agua Dulce de Jesús del Monte. Sí, eran gente, una familia que siempre estaba haciendo, siempre tenía una historia que contar. Una cosa que a mí me influyó mucho es la revista Bohemia. La revista Bohemia, desde luego, la revista Bohemia de la sesión en Cuba, ¿no? La sección en Cuba que hacía Enrique de la Osa, que yo me la pude leer completa. Yo iba a la biblioteca todos los días, la Biblioteca Nacional, y me fui leyendo desde el año 43 al 60 la sección en Cuba. Sí, eso fue otro, porque era un periodismo que siempre se ha dicho, el periodismo literario que empieza en Estados Unidos, pero es que el periodismo literario en buena medida empieza con la sección en Cuba de Bohemia, ¿no? Y después he podido conversar con gente que trabajó en la sección, como Marta Roja, como Lisandro Otero, y conocí a Enrique, por supuesto, tuve mucha amistad con Enrique Lausa, que me contaban cómo se hacía la sección, y eso siempre ha sido una gran influencia para mí. Hoy Confidencias Habaneras se acerca a la vida y obra de Ciro Bianchi, Premio Nacional de Periodismo, y estamos en este acogedor lugar, el Hurón Azul de la UNIAD, sitio que acoge a artistas y creadores que hacen diversos espacios artísticos culturales. Aquí también Ciro Bianchi ha tenido gran parte de su desarrollo, alguna tertulia, y vamos a hablar de ello, sobre todo su carrera y pasión por el periodismo. Usted inició a los 17 años y esta es una pasión que sigue desarrollando en estos momentos. Pero quisiéramos saber, Ciro, ¿cómo y cuándo La Habana se convierte en protagonista de sus historias? Bueno, yo soy habanero de cuarta generación. Si toda mi familia es habanera. Yo no, mi padre, mi abuelo, todo el mundo nació en La Habana. Y siempre en casa hubo, eso que te contaba de las historias, siempre hubo un interés por contar cosas de La Habana. Es decir, por ejemplo, que si el Café Colón, que si esto, que si la calle tal, que si la calle Galeano. Entonces todo eso me fue un poco permeando, ¿no? Bueno, yo trabajaba en periodismo desde que tenía 17 años, pero yo en los últimos 20 años sí me he dedicado más a La Habana que otras veces. Toda esa parte de Juventud Rebelde, toda esta etapa mía en Juventud Rebelde,
ha sido sobre todo contar cosas de La Habana. Y cada vez descubro cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba tratando de investigar sobre el Andarín Carvajal. Yo oí en mi casa hablar mucho del Andarín Carvajal, posiblemente mis abuelos lo hayan conocido, lo hayan visto, ¿no? Pero te pones a mirar, es una vida que ese heroísmo cotidiano, ¿no? Ese hombre que ganó premios internacionales, que participó en una olimpiada y que nunca tuvo nada, y que se muere en la mayor miseria, vivía abajo del puente de la Lisa, en un terrenito fíjate que pagaba 10 pesos mensuales por el terreno y sembraba y trataba de vender. Y tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Y se muere en una discusión, una embolia, y corrió hasta los 83 años. Su última demostración fue con 83 años circunvalar La Habana y después llegar al estadio del Cerro, al estadio norteamericano y dar varias vueltas y fue muy aplaudido. Pero tú dices, bueno, hay personajes increíbles, como bueno, el Caballero de París, que yo sí lo llegué a ver, Valerio I, emperador del mundo, que era otro personaje popular, o sea, que eso, y se conoce poco de ellos, no se conoce mucho de ellos. Pero hablemos un tanto de Ciro Bianchi y su circunstancia. Dice que es habanero de cuarta generación. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Ciro Bianchi en La Habana? ¿Cuál ha sido el barrio, el municipio con el que más bueno, relación ha tenido? Yo viví 30 años en Lauton, en 10 de octubre. Y después hace 40 años que vivo en Arroyo Naranjo. O sea que ahí más o menos no he salido del mismo periplo, ¿no? En realidad me siento bien ahí, no tengo, a veces me dicen, ay, ¿por qué no permutas para el vedado? Digo, no, porque yo aquí en esta casa tengo agua todos los días, no se va la luz, o sea, una serie de cosas que son ventajas, ¿no? La Habana, Ciro, ha sido el escenario principal de su indagación. Sé que le interesan mucho los tiempos de fundación, pero quizás le atrapa mucho más la etapa de la República. ¿Por qué? Ahora va a salir un libro, déjame ante la República, que se llama La Ciudad Contada, que es un libro sobre La Habana. Bueno, sale uno que se llama Itinerario Habanero, que va a salir por aquí por la Unión de Escritores, pero este libro son crónicas sobre La Habana escritas por extranjeros desde 1597 al 2012. Pero la cantidad de notas que tiene cada crónica es yo creo que va a ser un aporte, porque todo lo que yo sé de La Habana está metido en ese libro. Ahora, en efecto, me interesa mucho la Cuba republicana. Me interesa mucho porque yo pienso que un poco se ha maltratado la República. Y yo creo que se ha maltratado un poco los personajes de la República. Yo creo que, como decía Mañach, el pasado me interesa porque pasó, no porque quiero que vuelva, ¿no? Pero yo creo que hay que poner la cosa en su lugar. Hay muchos personajes que hicieron cosas muy importantes y que merecen recordarse de una manera más benévola, no siempre por la parte negativa. A propósito, hay muchos materiales que ilustran gráficamente esta etapa. Por ejemplo, están los libros de Cuba, ¿no? Por ejemplo, que son muy interesantes. Pero hay más actual, está un documental de Pastor Vega, Viva la República, que es muy interesante por la cantidad de personajes que aparecen ahí que uno ya no se lo puede ni imaginar, ¿no? Y es una cosa que merece verse. En Confidencias Habaneras, un fragmento del documental de Pastor Vega, Viva la República. Era la época en que Eligio Sardiñas, Kid Chocolate, obtenía el campeonato mundial de peso pluma. José Raúl Capablanca, el de campeón mundial de ajedrez. Adolfo Luque, el de mejor lanzador de béisbol profesional en el mundo. Una nueva generación de revolucionarios trabajaba para producir una solución a la altura de la crisis. Rubén Martínez Villena encabeza la viril protesta de los 13 y trata de encauzar el movimiento de veteranos y patriotas hacia una acción insurreccional. Julio Antonio Mella funda la Federación Estudiantil Universitaria y la Universidad Popular Obrera José Martí. Dirige el primer Congreso Nacional Revolucionario de Estudiantes e impide que la Universidad de La Habana realice una infamia, la de otorgar el título de doctor honoris causa al procónsul Enoch H. Crowder. Hoy en Confidencias Habaneras contamos con la presencia del Premio Nacional de Periodismo, Ciro Bianchi. Ciro, y hay muchos que rehuyen del discurso histórico un tanto porque lo encuentran denso, tecoso. Sin embargo, Ciro se acerca a él y lo hace de una manera amena en sus tertulias.
¿Qué siente que determina en ello más, el conocimiento o quizás la empatía que se establece con el tema? Bueno, la pregunta es difícil, ¿no? Pero en realidad, si no hay conocimiento, no hay nada. Tienes que partir de un conocimiento porque tú no puedes tirar piedra, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Parte del conocimiento. Ahora, yo creo que hay que ver la lista. Si tú dices en un artículo o en un programa, el 10 de octubre de 1968, Carlos Manuel Céspedes, la gente dice, oh, ya eso yo lo sé. Tú tienes que buscar la parte más desconocida y a veces más humana del personaje o del hecho que vas a tratar. Yo tengo una norma, bueno, yo me pongo a escribir, te imaginas que tengo un gran entrenamiento, porque son 50 años escribiendo no es fácil, ¿no? Yo tengo la crónica semanal en Juventud Rebelde, tengo la crónica semanal en Cuba Debate, tengo la crónica quincenal en Cuba Literaria, o sea, los programas de televisión, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo tengo una norma. Si lo que yo estoy escribiendo me aburre, ahí mismo lo dejo. Y empiezo de otra manera o me pongo a dar una vuelta. Y yo cuando hacía entrevistas, yo hice muchas entrevistas. Ahora incluso salió un libro de la editorial Abril con una serie de entrevistas que no se habían publicado en el libro. Yo nunca grabé. Yo siempre tomé notas de lo que iba contestando la persona. Y a veces hice entrevistas sin tomar notas. Por ejemplo, yo a Cortázar lo entrevisté en el bar, en el Nylon de La Habana Riviera sin tomar una nota. Y a Monterroso lo entrevisté sin tomar una nota. O sea, eso es un entrenamiento que se logra. Ahora, yo tomo nota, pero cuando yo iba a hacer la entrevista, cuando iba a escribir la entrevista, yo nunca la empecé inmediatamente de haber hecho la entrevista. Si yo podía esperar 2 o 3 días, yo leía esas notas, marcaba lo que me parecía más interesante, si era muy interesante lo marcaba de manera especial y después empezaba, hacía la entrevista con el recuerdo de lo que me había dejado la entrevista, aunque volviera a las notas y mirara las notas, ¿no? Por supuesto. Pero empezando siempre por lo más interesante. Y con esto pasa igual. Es decir, tú no puedes, si a ti no te aburre, si a ti te aburre,